dice. Ujú. Aquí está cayendo agua. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos escuchan? Buenas tardes Muy a buenas todos. tardes. ¿Cómo están? En este momento nos escuchan bien, nos pueden contestar por el chat. Buenas tardes, Andrés, Manuel, Fernando, Claudia, todo el público, muchas gracias por su asistencia. Qué bueno, Listo, nos confirman ya que sí nos tenemos, escuchan, Mauricio. perfecto, ya tenemos 90 personas, qué bien. Bueno, les vamos a pedir unos minuticos mientras la gente va ajustándose y va ingresando. Eh, Va a ser corto la espera. Ahí ya van ingresando. Buenas tardes a todos. Bienvenidos todos los que van ingresando al ciclo de conferencias de beneficios tributarios para innovación. Muchas gracias por su asistencia. Estamos dando un minutico más para comenzar. Daniel, ¿ves mi pantalla en este momento? Sí, así Ok, es. Puedo verte la listo. pantalla. Perfecto. Yo creo que si quieres vamos comenzando. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz tarde. Qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a hablar, digamos, esta media horita va a ser un tema muy conversado entre Daniel y yo. Vamos a hacer algunos temas que tenemos como en mente, de nuestra experiencia en este tema específico de beneficios tributarios para innovación. Y es porque hace poco se lanzó una propuesta por parte de MinCiencias para que se puedan presentar proyectos de innovación eh, ante esa convocatoria. Entonces vamos a hablar un poco pues como de este tema. Este es el temario que les tenemos para hoy. Lo titulamos Lo que no te cuentas de beneficios tributarios y tiene que ver un poco con nuestra experiencia en CIDED con la formulación de proyectos para esta convocatoria y vamos a hablar entonces de estos temas. El primero es el... Mauro, Sí, hola. ¿puedes compartir la pantalla con lo del temario? En este momento estamos viendo tu pantalla con la imagen de la conversación. Si quieres, compartes la ventana del temario para que lo traigas a tu pantalla, Ya lo ven. por ¿Estás En viendo este lo? momento estamos todavía viendo la pantalla de la conversación, pues la pantalla del webinar Jam. Ok. Bueno, qué raro. Voy a ver qué pasa. Gracias. Dale, tranqui. Mientras tanto, podemos aclarar algo al público, mientras Mauro, ya lo podemos ver. Ahí en lo que acabaste de hacer, podríamos ver el temario. Aclararle al público que nos encontramos en un conversatorio, en un ciclo de charlas orientadas a los beneficios tributarios para ciencia, tecnología e innovación, porque sabemos bien que digamos que en el mundo tributario y para varias empresas, digamos, cercanas a CIDET y en el marco tributario colombiano,
pueden existir otro tipo de beneficios tributarios. Es importante hacer esa precisión, esa acotación. Perfecto, gracias Daniel. ¿Me Listo. confirma si se Ujú. está viendo la pantalla en este momento? Ahora sí. Sí, dale acomoda si quieres las imágenes para que estén de pronto en el lado izquierdo, que ahí está tapando las Pero, últimas dos líneas. pero no puedo hacerlo. Hazlo tú, porfa. Me ayudas con Ah, eso. dale. Ujú. Settings. Ok. Bueno, Listo. esta charla la titulamos Lo que no te cuentan de beneficios tributarios para la innovación. Tiene que ver con nuestra experiencia y lo que hemos hecho en los últimos años sobre este tema, ayudándole a las empresas a formular esos proyectos para esta convocatoria específicamente. Lo primero, vamos a hablar de esos rubros que impactan ese presupuesto general, los que, digamos, desde nuestra experiencia más relevancia tienen. Lo segundo es hablar de la tercerización, que está muy de moda ahora, sobre todo con los temas de transformación digital. Lo tercero es hablar si esta convocatoria tiene recursos líquidos, si es verdad, no es verdad sobre el tema. Lo cuarto es qué pasa cuando las empresas no tienen renta. Y el quinto es proyectos que duran más de un año, cómo tratarlos. Y por último, pues teníamos el tema de cómo le saco un provecho personal a este tipo de beneficios. Entonces vamos a iniciar. Daniel, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Mauricio García y hago parte también del equipo CIET. Entonces, Daniel, cuéntanos desde tu experiencia cuáles son esos rubros que más impactan eh, el presupuesto para presentar para presentar proyectos a convocatorias de este estilo. Claro que sí, Mauricio. Muchas gracias por tu pregunta y por la participación de todos aquí en el público. Justamente es una de las principales inquietudes de las empresas y de las personas de innovación enfocadas como a la presentación de este tipo de proyectos. Dentro de la convocatoria, digamos, en rubros, digamos que pueden participar, existen de muchos tipos, pero quizás los más relevantes entran a jugar lo que son adquisición de equipos, adecuaciones de infraestructura, temas de licenciamiento de software, a razón de que, digamos, estos tres rubros tienen que estar sujetos a una proporción, ¿cierto? Esto, cómo se explica? Básicamente, la adquisición de equipos, la adecuación de infraestructura, digamos que uno adquiere un equipo, uno hace una adecuación de infraestructura, pero este equipo, esta adecuación, le queda a la empresa que está invirtiendo posterior al plazo del proyecto. Por ejemplo, tenemos proyectos de innovación que duran un año o 2 años hasta el momento de las pruebas, ¿cierto? Sean innovaciones de proceso, sean innovaciones de producto. Cuando sale al mercado, cuando hay una salida en vivo, llámese el producto o llámese el proceso, y hasta ese momento, en ese momento finaliza el proyecto de innovación. Pero estos equipos, estas adecuaciones de infraestructura para las plantas piloto, por ejemplo, permanecen en la organización después de finalizado el proyecto de innovación. Es por esto que es muy importante entender el concepto de la depreciación. Los rubros de adquisición de equipos, los rubros de adecuación de infraestructura, tienen que, o sea, se conciben como inversión para el proyecto durante el proyecto de innovación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, para que lo entendamos mejor, un equipo especializado para una innovación de proceso, va a cambiar mi proceso, o sea, la forma de fabricar mi producto y necesito para eso un equipo, y ese equipo me vale 1.000 millones de pesos. Entonces, uno al principio pensaría, bueno, son 1.000 millones de pesos que puedo interpretar en la inversión, pero esos 1.000 millones de pesos en el equipo están representados en un activo que puede durar 10 años, por ejemplo. Entonces, si mi proyecto de innovación dura solamente un año, yo no voy a poder llevar esos 1.000 millones de pesos a la inversión en innovación, sino solamente el uso del equipo en el proyecto. Por tanto, podré solamente ver representado como inversión 100 millones de pesos, ¿cierto? Entonces es muy importante que entendamos que el rubro de innovación ante MinCiencias aquí sería el uso de los equipos adquiridos, más que la compra
del equipo. Lo mismo una adecuación de infraestructura. Normalmente estas adecuaciones para plantas piloto, para prototipado, a laboratorios, etcétera, duran 10, 15, a veces hasta 20, 25 años, ¿cierto? Y entonces sus valores de inversión van a ser una vigésima parte, por ejemplo, de lo que representa en realidad toda la inversión en adecuación civil y toda la inversión como tal en la adecuación de infraestructura como tal. Entonces, es muy importante tener la concepción de la depreciación en el momento de valorar la inversión en los proyectos de innovación. En software es algo similar. Lo que pasa es que en licencias de software se aplica lo que es el porcentaje de uso. Es decir, si yo utilizo un software para varios proyectos en mi organización o para un proyecto y para la operación natural, yo tengo que asociarle una proporción a la licencia de software para ver cuánto estoy utilizando de ese software en el proyecto como tal. Ok, muchas gracias. Qué interesante. Ujú. Entonces, como redondeando, y si te entendí bien, es el uso lo que se tiene en cuenta, inclusive conceptos como depreciación en algunos de esos rubros. Y por lo tanto, entonces podríamos tener una subestimación inicial o sobreestimación de ese presupuesto. Y por eso es que tenemos que entrar como a Correcto. mirar cada uno de ellos. Perfecto. Así es, Muchísimas Mauricio. gracias. Bueno, Daniel, aquí se está utilizando mucho en este momento todos los temas de transformación digital. Las empresas están entrando como en este proceso y es muy común que algunas empresas pues no tengan dentro de su core de negocio el tema tecnológico, por lo cual deben utilizar otras empresas que les ayuden precisamente a desarrollar esos servicios. Em, qué tanta tercerización se puede tener en digamos, en este tipo de convocatorias o en el momento de formular un proyecto? ¿Qué debemos considerar? Gracias, Mauro, por la pregunta. Hago un pequeño paréntesis que algunas de las personas que están atendiendo el webinar nos están preguntando si vamos a compartir memorias o si están grabando. Este está quedando grabado y se le compartirá a la base de datos de inscritos en el webinar para que estén tranquilos y, digamos, lo puedan atender mejor como tal la conversación. Sí, Mauro, la cuestión de la tercerización es una otra pregunta bien importante y frecuente dentro del ámbito de los proyectos CTI, o Ciencia, Tecnología e Innovación. Y digamos que a veces es capciosa, o sea, el objetivo, recordemos que el objetivo de MinCiencias acá es que el ejecutor, ¿cierto? El ejecutor principal y coejecutores del proyecto sean los protagonistas, ¿cierto? Aquí es importante que el ejecutor y coejecutores, así como el actor asociado, van a ser quienes realizan los resultados del proyecto, ¿cierto? Y por esta misma razón es que en realidad no se espera una alta tercerización. ¿Cierto? Esto no quiere decir que no existan, por ejemplo, rubros como lo son consultoría, servicios técnicos y servicios tecnológicos que se conciben como aquellas actividades CTI que la empresa no está en capacidad de hacer. Un ejemplo puede ser que para un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, una empresa como tal grande necesite un ensayo, necesite un análisis de un microscopio electrónico, necesite un servicio tecnológico que un centro, una institución educativa pueda brindarles, claro que sí. Lo que no se ve, digamos, y no se permite debido a MinCiencias es que el 70% o más, por ejemplo, del presupuesto sea para invertirlo en terceros, ¿cierto? Básicamente esto se vería como, digamos que se traduciría, se podría traducir preliminarmente en que el trabajo como tal del proyecto no está siendo realizado por el personal científico y de apoyo y básicamente lo que se espera es entonces que el personal científico y de apoyo registrado en el proyecto por parte de los ejecutores, coejecutores y los actores asociados sean los que realicen ese trabajo, trabajen en conjunto con los servicios y la consultoría, pero realicen, ejecuten y finalmente logren los resultados, logren y presenten los resultados de ese proyecto y los difundan a los beneficiarios. Listo. Daniel, muchas gracias. Yo creo que queda
Claro, entonces sí se podría utilizar un tema de tercerización siempre y cuando no sobrepase el porcentaje que mencionaste hace un momento. Eso es lo que Así entendemos. es. Perfecto. Y eso aplica como para cualquier tipo de tercerización, temas técnicos, consultoría y demás. E inclusive ahorita pues Correcto, con los temas son de software. Ujú. Correcto, son tres rubros, Mauro: servicios técnicos, servicios tecnológicos y consultoría, los que se conciben como esos potenciales inversiones a tercerizar. Se definen como aquellas actividades que la empresa no está en capacidad de hacer, pero se necesitan para lograr los objetivos de los proyectos. Súper bien, muy claro. Bueno, ¿cómo estamos de Bueno, tiempo? Mauro, hablemos un poquito del siguiente punto, que corresponde a esta obtención de los recursos líquidos. ¿Cómo se podría entender la posibilidad, o qué tan cierto es que yo pueda conseguir recursos líquidos en una convocatoria como estas, que inicialmente pues estaría diseñada para una financiación indirecta y no directa? Háblanos un poquito de eso. Bueno, Daniel, el propósito de una convocatoria de estas, pues no es entregar, digamos, dinero líquido para las empresas que la utilizan. Pero podemos decir que sí se podría hacer. Y esto es como un mito que me gustaría pues aclarar un poco. Hay un Existen dos modalidades, una que se llama deducción y descuento, que le permite a todo tipo de empresa descontarse hasta el 25% del presupuesto presentado en la convocatoria si es aprobado. Y existe una modalidad que se viene utilizando los dos últimos años que se llama crédito fiscal. Esta modalidad está específicamente diseñada para pequeñas y medianas empresas. ¿Y por qué diseñada para ellas? Porque algunas empresas podrían no tener renta. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo primero que se hace es cruzar sobre la renta, eh, y si no hay renta, se podría hacer dos cosas. Lo otro es cruzarlo con otros impuestos nacionales, por ejemplo, pagar el IVA y otros impuestos que se tengan pendientes. O si el presupuesto finalmente aprobado es mayor a más o menos o cercano a 38 millones de pesos, se podría convertir en dinero líquido, eh, digamos, convirtiendo esto a TIDIs y negociándolos en bolsa. Entonces, en ese caso, se podía tener un flujo de caja para la compañía a partir de una convocatoria de este estilo. Entonces, sí es posible terminar convirtiendo esto en dinero líquido siempre y cuando pues todavía quede un remanente después de haber cruzado con la renta. Eso es como lo que nosotros consideramos y creemos que sí es posible llegar a hacerlo. Ok, gracias, Mauro. Eh, Básicamente, entonces, sí se podría obtener recursos líquidos dependiendo del trámite el cual ejecute la empresa, de estos dos que nos mencionaban: deducción y descuento y crédito fiscal, para que les quede más claro a las personas que nos están atendiendo. Eh, y precisamente en ese mismo hilo, vamos a la siguiente inquietud frecuente, y es: ¿qué pasa cuando una empresa, por alguna razón, sobre todo ahora en temas de pandemia, no tiene renta? O sea, no presenta renta en una vigencia determinada, o puede tener una pérdida. ¿Cuál sería la condición para beneficios tributarios, o en el marco de esta convocatoria, eh, para ese estado, ese escenario de la empresa? Sí, Daniel, ahí tendríamos que considerar varias cosas, pero lo primero, pues como ya lo habíamos dicho, es que algunas empresas, específicamente pequeñas y medianas, en algún momento podrían no tener renta. Lo es menos, digamos, es más común que en las grandes empresas no tener renta para presentar, entre comillas. Entonces, lo que se hace ahí es lo que les acabo de decir, que podría ser como tener, si no hay renta para pagar, pues finalmente lo que yo puedo utilizar ese beneficio y llevarlo hasta el final y convertirlo, como decíamos ahora, en TIDIs, cuando, digamos, se sobrepasa esos 38 millones de pesos y convertirlo en, digamos, en dinero líquido. Adicionalmente, pues también con la ley
de economía naranja, hay algunas empresas que están exentas de renta durante 7 años. Pues nosotros les hemos recomendado que se presenten a este tipo de convocatoria en el tema de crédito fiscal y utilicen este otro beneficio que puede ser cruzar contra otros impuestos o llevarlo hasta TIS. Eso es importante. Pero igual si no se tuviera renta en el primer esquema que se llama deducción y descuento, es posible usarlo hasta por 4 periodos grabables siguientes a la inversión. Y en el caso específico de crédito fiscal, que permite descontarte hasta el 50% de la inversión, es posible que esa vigencia se prorrogue por 2 años, una vez expedido el respectivo certificado. Entonces es importante que, como decíamos, podríamos no tener renta y poderla utilizar. ¿Cómo? Pues llevándolo hacia otros periodos, hacia, como les decía, en el primer caso 4 años y en el segundo de crédito fiscal hasta 2 años, o inclusive llevarlo hasta convertirlos en TIGs. No Ah, sé excelente, si Mauro. queda claro. Entonces, para recapitular lo que acabas de decir, que es muy buena noticia para las empresas, cuando no tienen renta, cuando de pronto tienen una pérdida, pueden almacenar ese beneficio para poder utilizarlo en los años siguientes cuando sí la puedan tener, cuando puedan tener esa ganancia o esa renta. Eso es una noticia muy, muy positiva. Excelente. Entonces, ahora pasando a la otra pregunta. eh, ¿Qué pasa cuando un proyecto, digamos, no se encasilla en una sola vigencia, en un solo año, sino que es un proyecto que puede durar más, puede durar 2, 3 años para esa innovación, esa investigación, ese desarrollo tecnológico que piensa hacer la empresa? ¿Qué pasaría ante la convocatoria en estos casos? Esa es una excelente pregunta y nos sucede muy frecuentemente cosas diferentes acerca del tiempo. Lo que normalmente hemos visto es que las empresas tratan de sacar un proyecto en un mismo año y generalmente pues se presenta para solo una vigencia, pero es posible presentarlo para varias vigencias. Es decir, lo que voy a invertir en el siguiente año sobre el mismo proyecto, inclusive sobre los años siguientes. Entonces se podría presentar un proyecto con múltiples vigencias. Eso se llama plurianualidad. Eh, eso es un tema importante. Y lo otro importante aclarar es que las inversiones que se hayan hecho en el año anterior, en este caso en el 2021, pues no se pueden considerar para llevarlas al presupuesto de presentación de la convocatoria, pero sí nos sirven como antecedentes del proyecto. Entonces, si bien no nos las van a tener en cuenta, pues nos serviría como para contar esa historia de por qué llegamos ahí. Y como te decía hace un momento, lo que vamos a invertir en el 2022, 2023 y 2024 lo podríamos llevar perfectamente para presentarlo en una única vez en un proyecto. No necesitamos presentarlo del 2022 este año, lo del 2023 el próximo y así. Entonces, eso es importante y nos ahorraría pues mucho tiempo, una sola formulación y podríamos, eh, digamos, beneficiarnos completamente de los años que vamos a presentar. Perfecto. Aquí interrumpo un segundito. Rafael Franco nos está preguntando sobre el link de la convocatoria. Claro que sí. Al final vamos a compartirlo. Es la convocatoria 913 de MinCiencias, la que permite participar por proyectos de beneficios tributarios por ciencia, tecnología e innovación, por inversiones a partir del 2022. Eh, Excelente, excelente lo que acabas de decir. Y entonces algo importante para los proyectos plurianuales es que ese valor lo pueden trabajar para las vigencias, llamémoslo así, la primera, la segunda y la tercera vigencia. Y lo grandioso de esto es que el proyecto no lo tienen que calificar cada año en cada convocatoria, solamente Así lo es. tendrían que presentar una sola vez en la primera convocatoria. Así es, Daniel. Esa es la idea. Bueno, ya llevamos como unos 25 minutos de este conversatorio. Pues como les decíamos, hemos hablado ya de los rubros que más impactan el presupuesto, si podemos tercerizar parte de nuestro proyecto, si podemos obtener recursos líquidos, así la convocatoria no esté hecha en ese sentido, pero pues podemos aprovecharlos y poderlos tener. ¿Qué pasa cuando las empresas no tienen renta? Pues también es una convocatoria que aplicaría para empresas que no tengan renta, así
digamos, su objetivo es precisamente cruzarlo sobre la renta y se pueden presentar proyectos que duren más de un año. Eso es importante. Bueno, finalmente teníamos como otra de las preguntas que más nos hacen y es cómo una persona que participa en el proyecto puede sacar provecho de esta convocatoria. Entonces, cuéntanos, Daniel, un poco sobre esto. Claro que sí. El estatuto tributario permite que las personas que están registradas como personal científico dentro de cualquier proyecto de innovación, ciencia, tecnología e innovación, sea financiado o no financiado, puedan declarar o, digamos, registrar como ingreso no constitutivo de renta su participación en el proyecto. Esto es una noticia bien importante, pero a veces desconocida, ¿cierto? No, digamos, no la conoce todas las personas. Entonces, existen muchas personas que participan en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, pero lastimosamente por el desconocimiento no aplican sus ingresos como ingresos no constitutivos de renta. Entonces, para retomar, esto es un beneficio, un incentivo que tiene el gobierno a través del estatuto tributario para que las personas participen, se animen a participar en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, sean de investigación básica, aplicada, desarrollo, experimental o tecnológico, innovaciones de proceso de productos, ¿sí? Entonces, recapitulando, eh, cualquier persona que esté registrada como personal científico, ¿cierto? Lastimosamente el de apoyo, pues no, en este momento no podría participar, pero sí estas personas que registramos como personal científico deben ser evidentemente declarantes de renta, ¿cierto? Contribuyentes de renta para participar, pues como en este beneficio. Y el efecto de este beneficio es que su ingreso anual en la vigencia respectiva, ¿cierto? El ingreso neto, ¿cierto? Que le previene de la participación en el proyecto. Por ejemplo, digamos que Mauricio está participando en un proyecto, para poner un ejemplo, y su dedicación es el 50% en ese proyecto de ciencia, tecnología e innovación en el 2022. Entonces, Mauricio puede participar, registrarse en la convocatoria que MinCiencia saca para ellos, una convocatoria específica que se asocia al proyecto que se presentó ante MinCiencias previamente, y registraría ese 50% de ingreso anual, ¿cierto? Para que después MinCiencias autorice a través de una resolución y posteriormente en la declaración que Mauricio va a presentar en el 2023 sobre ese ingreso del 2022 pueda declarar ese ingreso como ingreso no constitutivo de renta, y entonces tendrá un efecto como deducible, ¿cierto? Y por tanto tendrá o un menor impuesto a pagar o incluso en muchas ocasiones un saldo a favor, ¿cierto? Eso es un beneficio bien importante, bien valioso, pero a veces pues entonces desconocido para muchas personas del personal científico, entonces para que lo tengamos en cuenta. Perfecto. Daniel, voy a aprovechar que hay unas preguntas y la idea es que vamos contestando. Se abre como el momento de las preguntas. Muchas gracias Claro que sí. por la respuesta. Voy a compartir lo siguiente que me parece súper valioso y es que nos dicen que con un ejemplo se puede entender un poco Claro mejor que sí. el tema. Vamos a hablar de crédito fiscal. Hay una empresa, en el primer renglón, hay una empresa que no hace inversiones en innovación y su renta bruta, por ejemplo, se calcula sobre una base de 1.400 millones. Como no ha hecho esa inversión, pues su renta gravable va a ser sobre el mismo valor y aproximadamente el impuesto a pagar van a ser 434 millones. No se va a poder descontar nada porque pues, no hizo esa inversión en innovación y el impuesto a pagar va a ser el mismo, 434 millones. En el caso de que esa empresa tenga, por ejemplo, un proyecto de innovación de 200 millones, ya su renta bruta, perdón, gravable va a ser calculada sobre los mismos 1.400 millones de pesos. El impuesto antes de descuento es 434 millones de pesos y el descuento va a ser el 50% del valor invertido, es decir, 100 millones de pesos, por lo cual el impuesto a pagar va a ser 334 millones y en este ejercicio específicamente pues se va a ahorrar 100 millones de pesos porque es la mitad de lo que invirtió en innovación. Entonces, en ese caso,
con ese cupo que le van a aprobar, esos 100 millones de pesos, él puede hacer lo siguiente: eh, hacer un pago sobre la renta que tiene pendiente, o si no, cruzarlo sobre otros impuestos nacionales, o como les decíamos ahora, convertirlo en unos TIDIs, que son títulos negociables en bolsa, cuando la inversión supera aproximadamente los 38 millones de pesos. Ese es como el ejemplo que teníamos ahí más cercano, como para aterrizar esto un poco a los números. Claro que sí, Eh, excelente ejemplo, Mauricio. No sé si tengan alguna otra inquietud que nos compartan por el chat las personas que están atendiendo el webinar. Perfecto. Ya también les compartí cuál es el número de la convocatoria, es la 913, está abierta Ujú. este año hasta julio, tiene dos cortes, uno que termina, el primer corte es ahora en abril, y el segundo corte va hasta julio. Entonces, hay disponibles 2.1 billones de pesos para repartir entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y bueno, es una oportunidad pues para trabajar este tipo de proyectos y presentarlos ante una convocatoria de este estilo. Bueno, quería recordarles, no estoy viendo alguna, no sé si me ayudas ahí a Sí, mirar ahí nos compartieron preguntas. ya otra pregunta. Ok, Ajá, nos compartieron una pregunta Mauricio y nos pregunta Rafael si un trabajo postdoctoral vinculado a la empresa puede aplicar de alguna forma. Claro que sí, Rafael. Si el trabajo postdoctoral se enmarca, ¿cierto? Por lo que sabemos pues, de los trabajos doctorandos y postdoctorales son trabajos de investigación, ¿cierto? Aquí tenemos que analizar, digamos, que se enmarque en un proyecto, ya sea de investigación aplicada, de desarrollo experimental o tecnológico o innovación de proceso, con resultados, digamos, asociados a la generación de conocimiento, a la apropiación social del conocimiento, a la formación, ¿cierto? Relacionado con los, digamos, los resultados que a MinCiencias, pues MinCiencias establece, se podría presentar como tal, digamos, se trabajarían ya las caracterizaciones como proyecto, poniéndole un plazo como tal, unos recursos, y desde que tenga un presupuesto, digamos, como tal aprobado, podría participar. Aquí importante lo que Mauricio aclaraba, que si es un trabajo postdoctoral que ya se realizó, ¿cierto? Tiene que ver mucho con la convocatoria. La convocatoria está pensada para inversiones a partir del 2022. Entonces los presupuestos tienen que estar aprobados para este año y los posteriores. Trabajos realizados anteriormente, como decía Mauricio, los podemos considerar un antecedente, pero no harían parte del plazo del proyecto, porque el plazo del proyecto estaría asociado a unas inversiones y esta convocatoria, digamos, se tendría que ver es con las inversiones a partir del 2022. Esperamos que ya te hayamos aclarado un poco, eh, digamos, esa inquietud. por acá hay una pregunta de Leonardo Vázquez, y es si esta sesión está siendo grabada. Sí, está siendo grabada, y les vamos a enviar el link. Les va a llegar un correo para que lo puedan ver y revisar si quieren. Me gustaría entonces recordarles que estas sesiones, pues es digamos, son unos conversatorios que hemos organizado en CIDED, pues teniendo en cuenta nuestra experiencia sobre el tema. Queremos compartirles bastante valor sobre algunas temáticas que nos parecen interesantes, y es una serie de algunas conversaciones. Ya enseguida les voy a mostrar cuáles son los siguientes eventos para que los tengan en cuenta. Igual les va a llegar una confirmación de ellos o una invitación para que los que quieran pueden escoger qué temática les interesa y asistan. Claro que sí. Rafael nos está preguntando sobre la pregunta anterior, que si los presupuestos aprobados, ¿quién los aprueba? Nos referimos a que el presupuesto del proyecto, ya internamente la empresa ejecutora, o sea, la razón social contribuyente de renta, es quien debe tener como ese presupuesto aprobado ya para presentarlo como tal ante MinCiencias, ¿cierto? Recordemos que lo estaría presentando una empresa ejecutora razón social, pues con existencia en Cámara de Comercio, contribuyente de renta, ¿cierto? Es a quien va dirigida estas convocatorias. Wilcan Castillo nos pregunta que si hay algún tope en los montos a presentar por proyectos de innovación
Para pymes, muy buena pregunta. El Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, que es quien evalúa los proyectos y se compone de MinCiencias, la DIAN, Ministerio de Hacienda y demás. Cada año, en la convocatoria de cada año, describe los topes para presentar proyectos. Describe un tope del cupo, se llama cupo de deducibilidad total para la bolsa completa nacional. Entiendo que en este año son alrededor de unos 2.1 billones de pesos. El año pasado era similar. Y también establece, para responderte directamente a la pregunta, establece un tope de monto a presentar para proyectos de una empresa, ¿cierto? Entiendo que en este momento son alrededor de 90.000 millones de pesos por empresa para el cupo de deducibilidad. ¿Cierto? Recordemos que no son cupos, no son topes de financiación, ¿cierto? No aplicaría esa palabra, sino topes de cupos de deducibilidad, ¿cierto? Que es lo que estarían trabajando, pues como tal, lo que estaría evaluando el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. Perfecto. Tenemos una pregunta por acá de Jorge González y es cómo se califica que es de ciencia y tecnología. Bueno, Jorge, vamos a tener digamos, un conversatorio exclusivamente dedicado a este tema, pero pues me gustaría si tenemos tiempo, todavía nos queda como un minutico, que de pronto Daniel nos cuente algo sobre el tema, pues adelantamos Claro que sí. parte de esto. Así brevemente, son 3 clasificaciones: investigación, desarrollo e innovación. Y la clasificación de investigación se divide en básica, cuando no, digamos, genero conocimientos aplicables; aplicada, cuando ya sí puedo aplicar esas pruebas de concepto, ¿cierto? Desarrollo experimental y tecnológico, cuando genero prototipos y pilotos; y innovaciones. La innovación se divide de proceso y de producto. El proceso, cuando estoy cambiando la forma de fabricar o hacer mi producto, bien o servicio; y de producto, cuando estoy cambiando las características funcionales de ese bien o de ese servicio, ¿cierto? Esos son básicamente los contextos de los proyectos que pueden aplicar o que caben dentro del concepto de MinCiencias de ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? Repito, investigación, desarrollo e innovación, ¿cierto? Esos son los que podrían aplicar en estas convocatorias. Esperamos que sí pudiera haber respondido esa pregunta. Bueno, perfecto, gracias Daniel. Yo aquí quería recordarles que tenemos unos conversatorios, como les decíamos, con unas temáticas que nos parecen interesantes para complementar lo que iniciamos hoy. El siguiente conversatorio es Preséntese como empresa de beneficios tributarios y morir en el intento. Pues aquí les vamos a contar como qué deben tener en cuenta para presentarse a una convocatoria de este estilo. La tercera charla va a ser cómo conformar ese equipo ganador. Ahorita Daniel nos contaba del equipo científico, cómo hacer una formulación y seguimiento exitoso de proyectos, y el quinto va a ser cómo encajar el agilismo, que está muy de moda en proyectos para beneficios tributarios. Entonces los invitamos a que continúen con nosotros conectándose. Estas charlas van a tener unos días específicos, generalmente van a ser todas a las 4 de la tarde, y se les confirmará pues las siguientes fechas, aunque yo creo que ya en las invitaciones están, pero podrían ser susceptibles de cambio, sobre todo una que coincide como en la Semana Santa. Y por último, contarles pues que nosotros queríamos compartirles esta información, y si tienen alguna duda o algo que quieran hablar con nosotros, pues aquí les dejamos nuestros correos electrónicos para que nos contacten por correo y podemos tener una conversación más abierta sobre cualquier otra duda que tengan específica, o si quieren ver algún proyecto o que lo miremos, con el mayor de los gustos lo podemos hacer. Yo voy a anotar en un Lo momento estoy también el compartiendo correo también por electrónico. el chat. Perfecto, gracias Daniel. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, y si alguna inquietud también están entonces los correos, como decía Mauricio, para que nos contacten. Perfecto, muchísimas gracias de verdad, y gracias por haberse conectado a este espacio. Tenemos todavía 160 personas, entonces estuvo interesante. Muchas gracias. Les agradecemos mucho y hasta una próxima oportunidad.
Claro que sí, Ernesto pregunta el nombre de la convocatoria 913. 913. El enlace lo pasamos por el chat. La Listo. acabo de volver a compartir. Bueno, muchas gracias, Daniel, por Muchas tu gracias. tiempo y nos seguimos viendo. Hasta luego, que estén muy Claro bien. que sí. Hasta Gracias. una próxima Hasta ocasión. luego. Gracias. Chao.